El año 1816 es recordado como el año sin verano. Nieve en junio en toda Nueva Inglaterra. Fracasos de cosechas en toda Europa. Hambruna extendiéndose por gran parte del hemisferio norte. Pregunta a cualquier historiador qué lo causó y obtendrás siempre la misma respuesta. El monte Tambora. Una erupción volcánica en Indonesia, en abril de 1815, la mayor en la historia registrada, que expulsó tal cantidad de ceniza a la atmósfera que enfrió todo el planeta durante más de un año. Esa es la explicación oficial, y durante la mayor parte de mi vida la acepté sin cuestionarla. Pero empecé a hacerme una pregunta que no me dejaba en paz. ¿Y si la explicación volcánica no fuera toda la historia? Así que comencé a examinar las pruebas, no solo los datos climáticos, sino todo lo que rodea a ese periodo. Los registros demográficos, la cronología arquitectónica, los movimientos masivos de población, las respuestas institucionales, y cuanto más profundizaba, más empezaba a derrumbarse la explicación volcánica bajo el peso de lo que se suponía que debía explicar. Porque esto es lo que se nos pide creer, que una sola erupción volcánica provocó una alteración climática global lo suficientemente severa como para desencadenar hambrunas masivas, migraciones sin precedentes y una reorganización fundamental de la infraestructura social en múltiples continentes. Todo documentado, todo reconocido. Y aún así, este evento dejó exactamente el tipo de evidencia que cabría esperar de algo mucho más catastrófico que un volcán. Déjame explicarlo. Los registros de temperatura de 1816 son realmente inquietantes. No estamos hablando de un enfriamiento leve ni de una anomalía pasajera. Estamos hablando de un colapso climático abrupto. Nieve en Massachusetts en pleno mes de junio. Heladas letales extendiéndose durante julio y agosto, meses en los que los cultivos deberían estar en su punto máximo de crecimiento. Cosechas enteras perdidas. Escasez de alimentos tan extrema que desencadenó disturbios, saqueos y motines por pan en ciudades de toda Europa. Esto no fue simplemente un año malo. Fue una ruptura completa de los ciclos naturales en los que dependía la supervivencia de millones de personas. Pero aquí es donde la historia empieza a volverse realmente extraña. El enfriamiento no fue uniforme, no fue global en el sentido clásico. Algunas regiones quedaron absolutamente devastadas, con pérdidas agrícolas casi totales, mientras que otras zonas, incluso relativamente cercanas, experimentaron impactos mucho menores. Ese patrón irregular no encaja con lo que se espera de una dispersión global de cenizas volcánicas. Cuando un volcán de gran magnitud entra en erupción, las partículas se distribuyen siguiendo corrientes atmosféricas bien conocidas. Los efectos climáticos deberían ser relativamente coherentes a gran escala. Puede haber variaciones, sí, pero no este nivel de fragmentación extrema. Sin embargo, las caídas de temperatura de 1816 no siguen los patrones de circulación atmosférica esperados. No respetan latitudes, no respetan gradientes normales, no responden como lo haría un enfriamiento causado únicamente por aerosoles volcánicos. La cronología tampoco encaja del todo con los modelos de enfriamiento volcánico. Los peores efectos aparecen con una rapidez alarmante tras la erupción de Tambora. Demasiado rápido. Y en algunos casos, lo más inquietante de todo, las alteraciones climáticas regionales comienzan a aparecer en registros locales, incluso antes de la fecha oficial de la erupción. Eso no debería ser posible. Así no funcionan los inviernos volcánicos. La dispersión de cenizas es progresiva. El impacto climático suele aumentar con el tiempo, no aparecer de golpe. El enfriamiento debería ser gradual, acumulativo y relativamente homogéneo a escala global. Y una vez iniciado, la recuperación debería ser lenta, extendiéndose durante varios años a medida que las partículas se asientan y la atmósfera se limpia.
Pero 1816 no se comporta así. Lo que vemos es un inicio abrupto, una severidad localizada, zonas específicas golpeadas con una intensidad desproporcionada, y patrones de recuperación irregulares, casi erráticos, que no siguen una lógica climática convencional. Incluso hoy, con modelos atmosféricos avanzados y simulaciones por ordenador, los científicos siguen teniendo dificultades para explicar completamente estos comportamientos, usando únicamente la erupción de Tambora como causa. Y cuando los datos no encajan del todo con el modelo, la pregunta inevitable no es si el volcán influyó, sino si fue lo único que influyó. Porque el clima de 1816 no parece simplemente alterado, parece interrumpido, forzado, como si algo hubiera empujado el sistema más allá de un umbral del que no podía recuperarse de forma natural. Y ese detalle, por sí solo, ya debería hacernos detenernos, porque cuando el clima no se comporta como debería, lo que está fallando no es el clima, es la explicación que estamos usando para entenderlo. Y sin embargo, el evento de 1816 muestra una severidad localizada, un inicio abrupto y patrones de recuperación irregulares que los científicos atmosféricos aún hoy tienen dificultades para explicar usando únicamente el modelo volcánico. Y eso es solo el clima. El verdadero misterio aparece cuando observamos lo que vino después. Tras 1816, se produjo un movimiento de población sin precedentes. No una migración gradual ni un simple ajuste económico, sino reasentamientos masivos, a una escala que parece imposible para la causa declarada. Mira el movimiento de los trenes de huérfanos en Estados Unidos, que comenzó en las décadas posteriores. Entre 1853 y 1929, más de 200.000 niños fueron trasladados desde las ciudades del este hacia zonas rurales de todo el país. La explicación oficial es el hacinamiento urbano y la pobreza. Pero la escala, el momento y la coordinación institucional necesaria sugieren algo mucho más significativo que una simple dificultad económica. No fueron esfuerzos caritativos aislados, fue una redistribución sistemática. Niños retirados de sus familias, subidos a trenes y enviados hacia el oeste en oleadas organizadas. La documentación es escasa. Los registros de origen a menudo faltan. Las historias familiares se interrumpen de forma abrupta. Y cuando preguntas por qué aparecieron de repente tantos huérfanos en las ciudades del este en las décadas posteriores a 1816, la narrativa oficial apunta a la industrialización y la migración urbana. Pero la industrialización no explica los números, no explica la respuesta institucional, no explica por qué este periodo concreto vio esfuerzos tan concentrados de redistribución poblacional, ni por qué tantos niños carecen de historial familiar documentado más allá de cierto punto. El patrón se repite a nivel global. En Europa, enormes olas migratorias siguieron a la hambruna de 1816. En Rusia, los centros de población se desplazaron. En Asia, los registros demográficos muestran vacíos inexplicables y reubicaciones repentinas, todo atribuido a dificultades económicas derivadas del fracaso de las cosechas. Y aún así, esto es lo que se nos pide aceptar, que una erupción volcánica provocó una alteración climática tan severa que obligó a una reorganización completa de poblaciones en múltiples continentes, requiriendo la creación de nuevas instituciones, nueva infraestructura y esfuerzos coordinados que se extendieron durante décadas. Todo para afrontar las secuelas de un desastre natural que oficialmente duró unos 18 meses. Cuando observas la magnitud de la respuesta, la explicación volcánica empieza a parecer insuficiente. Ahora bien, si esto hubiera sido simplemente un invierno volcánico seguido de una hambruna, esperarías ver ciertas cosas en el registro arquitectónico. Adaptaciones graduales, variaciones regionales, restricciones económicas visibles en la construcción, estructuras diseñadas para responder
a fallos agrícolas específicos. Eso no es lo que encontramos. Lo que encontramos son enormes edificios institucionales apareciendo en oleadas tras 1816. Orfanatos, asilos, reformatorios, casas de trabajo, todos construidos con una uniformidad notable, todos surgidos en un marco temporal comprimido, todos mostrando características arquitectónicas que sugieren propósitos más allá de su función oficial. No eran simples refugios, eran estructuras diseñadas, cimientos reforzados, distribuciones estandarizadas, capacidad muy superior a la necesidad declarada, y aparecen simultáneamente en distintas regiones, distintos países, distintos continentes, todos supuestamente respondiendo de manera independiente al mismo desastre climático. La propia construcción plantea preguntas. ¿De dónde salieron los recursos en un periodo de supuesta devastación económica? ¿Cómo se coordinó semejante edificación en plena hambruna? ¿Por qué estas estructuras muestran continuidad arquitectónica con técnicas anteriores que la historia oficial afirma que se habían perdido u olvidado? Y aquí está la parte más extraña. Muchos de estos edificios incorporan elementos de diseño, sistemas de calefacción, ventilación y refuerzos estructurales que parecen pensados para escenarios que van más allá de alojar a poblaciones desplazadas. Parecen construidos para proteger a sus ocupantes de algo ambiental, de algo externo. Aquí es donde la narrativa oficial realmente se desmorona, porque lo que estamos viendo no son respuestas regionales, aisladas a desastres locales. Estamos viendo una reorganización institucional coordinada a nivel global que ocurre simultáneamente en regiones desconectadas. Los trenes de huérfanos en Estados Unidos, la expansión del sistema de casas de trabajo en Gran Bretaña, el auge de la construcción de asilos en Europa, las redistribuciones poblacionales en Rusia, todo ocurriendo en el mismo período comprimido, todo atribuido a respuestas al mismo invierno volcánico. Pero una coordinación de esta magnitud requiere infraestructuras de comunicación, redes de transporte, marcos institucionales y planificación centralizada, que oficialmente aún no existían. El telégrafo no estaba ampliamente desplegado, la coordinación internacional era limitada, y aún así, gobiernos e instituciones desesperados respondieron al desastre climático de 1816 con soluciones casi idénticas: construcción institucional masiva y redistribución sistemática de población. Pregúntate cómo es posible. ¿Cómo desarrollan regiones aisladas respuestas idénticas a un desastre global sin la infraestructura para coordinarse? ¿Cómo se explica la uniformidad arquitectónica, la similitud institucional, la sincronización temporal? A menos, claro está, que la coordinación ya existiera, a menos que la infraestructura ya estuviera en su lugar, a menos que lo que estemos viendo no sean respuestas independientes a un desastre, sino una respuesta coordinada a algo que requería gestión global. Y ahí es donde la hipótesis del invierno nuclear se vuelve imposible de ignorar. Quiero ser muy cuidadoso aquí. No estoy haciendo afirmaciones definitivas. Estoy presentando evidencia y planteando preguntas. Un invierno nuclear produce efectos atmosféricos específicos, descensos rápidos de temperatura, patrones de enfriamiento irregulares basados en la distribución de explosiones, no en la circulación atmosférica, severidad localizada, disrupción ambiental que exige respuesta institucional y protección de la población. Los datos climáticos de 1816 encajan mejor con estos patrones que con los modelos volcánicos estándar. Ahora considera lo que requeriría la gestión de las secuelas de un intercambio nuclear a gran escala. Redistribución inmediata de la población lejos de zonas afectadas, construcción masiva de instituciones para albergar a los desplazados, reorganización sistemática de la infraestructura social, eliminación de registros previos al desastre para evitar el pánico, creación de explicaciones alternativas para la alteración ambiental. Mira la evidencia.
movimientos masivos de población tras 1816, construcción institucional sin precedentes, oleadas de huérfanos que requieren redistribución sistemática, características arquitectónicas que sugieren protección ambiental, coordinación global en una época de supuesto aislamiento, patrones climáticos inconsistentes con una causa puramente volcánica. Todo esto explicado oficialmente como respuesta a un volcán. Pero los inviernos volcánicos no requieren trenes de huérfanos. No requieren la construcción de instituciones fortificadas con elementos de protección ambiental. No requieren la eliminación sistemática de registros poblacionales ni la redistribución de niños cuyas historias familiares terminan abruptamente. Una catástrofe nuclear, sí. Si esta investigación te resulta valiosa, te animo a examinar las fuentes primarias por ti mismo. Los datos climáticos están disponibles. Los registros institucionales existen. La evidencia arquitectónica puede estudiarse. No tomes mi palabra. Observa lo que realmente muestran las pruebas. Ahora bien, aquí es donde todo se complica. Porque si estamos viendo evidencia de una catástrofe a gran escala que requirió una respuesta global, debemos preguntarnos, ¿catástrofe de qué? ¿Qué destrucción de civilización o infraestructura exigiría este nivel de gestión coordinada posterior? Aquí es donde entra en juego la hipótesis tartaria. Observa los mapas anteriores a 1816, examina los estudios arquitectónicos, analiza las estructuras que sobrevivieron hasta la era moderna. Existe evidencia de infraestructura sofisticada, técnicas de construcción avanzadas y planificación urbana coordinada que preceden a la supuesta revolución industrial. Edificios con una precisión de ingeniería que no debería existir aún. Ciudades trazadas con exactitud matemática. Infraestructuras que sugieren planificación centralizada. Luego mira lo que ocurre después de 1816. Vacíos repentinos en los registros arquitectónicos. Estructuras atribuidas a periodos anteriores, pero que muestran técnicas de construcción de épocas posteriores. Documentación ausente. Transiciones abruptas en estilos constructivos. Y por todas partes, instituciones diseñadas para gestionar poblaciones desplazadas. ¿Y si 1816 no fue solo un desastre climático? ¿Y si marcó la destrucción o el colapso de una infraestructura existente a una escala que exigió una reorganización social completa? ¿Y si los trenes de huérfanos no estaban trasladando niños desplazados por la hambruna, sino supervivientes de algo que destruyó centros poblacionales enteros? La hipótesis del invierno nuclear ofrece un mecanismo. Una civilización avanzada con tecnología armamentística, un intercambio catastrófico o un accidente, disrupción ambiental global, infraestructura superviviente que debía ser destruida o reconvertida, poblaciones que necesitaban redistribución y control institucional, y después la creación de una narrativa alternativa, una erupción volcánica, un desastre natural, algo comprensible. Algo que no obligara a explicar cómo existía tecnología armamentística avanzada a principios del siglo XIX. Volvamos a los trenes de huérfanos, porque cuando empiezas a hacer preguntas más profundas, la explicación oficial se vuelve cada vez más difícil de sostener. Más de 200.000 niños reubicados sistemáticamente, a menudo sin historial familiar documentado, colocados con familias rurales, lejos de los centros urbanos, lejos de las regiones más afectadas por el supuesto desastre climático. Se nos dice que eran niños desplazados por la pobreza urbana tras la hambruna de 1816. Pero la cronología no encaja. El movimiento de los trenes de huérfanos no alcanzó su punto máximo hasta décadas después de 1816. Si esto fuera solo una respuesta a la hambruna, ¿por qué el retraso institucional? ¿Por qué los programas continuaron durante casi 80 años? ¿Por qué los registros son tan incompletos? ¿Por qué tantos niños carecen de origen documentado? ¿Por qué tantas historias familiares se truncaron en un punto concreto?
a menos que no fueran huérfanos de la pobreza, a menos que fueran supervivientes de algo que destruyó por completo sus comunidades, a menos que estuvieran siendo trasladados lejos de zonas que seguían siendo peligrosas o que contenían evidencias de lo que realmente ocurrió. El patrón sugiere una reubicación sistemática lejos de zonas específicas. La respuesta institucional sugiere la gestión de una población que no podía permanecer en su lugar. La evidencia arquitectónica sugiere preparación frente a amenazas ambientales que iban más allá de una alteración climática temporal. Una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Lo que más me inquieta es la completa ausencia de explicaciones alternativas en la historia oficial. La uniformidad del relato volcánico. La falta de cuestionamiento contemporáneo sobre la magnitud de la respuesta institucional. Piénsalo. Una erupción volcánica provoca una alteración climática que desencadena la construcción de miles de instituciones, la reubicación de cientos de miles de personas, la reorganización de la infraestructura social en continentes enteros y la redistribución sistemática de niños cuyos registros familiares a menudo no existen. Y nadie cuestionó si la respuesta se correspondía con la causa. El silencio fue ensordecedor, y sigue siéndolo hoy. Menciona un invierno nuclear en el contexto de 1816 y eres tachado de conspiranoico. Señala el problema de la coordinación y te dicen que fue simplemente una respuesta eficaz a la crisis. Cuestiona los registros de huérfanos y te acusan de insensibilidad hacia la pobreza histórica. Pero las preguntas permanecen, la evidencia permanece, los patrones permanecen. ¿Por qué un invierno volcánico necesitó trenes de huérfanos? ¿Por qué una alteración climática exigió la construcción de instituciones fortificadas con elementos de protección ambiental? ¿Por qué la redistribución de población continuó durante décadas después de que el clima se recuperara? ¿Por qué los registros son incompletos? ¿Por qué la cronología arquitectónica es inconsistente? ¿Por qué la coordinación supera la infraestructura de comunicación declarada? No son preguntas radicales, son observaciones básicas sobre evidencia documentada. Al final, lo que más me persigue no es lo que ocurrió, es lo que no se nos permite saber que ocurrió. Si 1816 marcó la destrucción o el colapso de una infraestructura avanzada, si representó una catástrofe a una escala que exigió una reorganización social completa, si requirió la creación de una narrativa histórica alternativa, entonces, ¿qué conocimiento se perdió? Durante décadas después de la alteración climática, vemos a la humanidad luchando por reconstruir técnicas que los registros anteriores sugieren que ya se dominaban. Para la década de 1850, cuando supuestamente la industrialización alcanzó su apogeo, no estábamos inventando nuevos métodos, estábamos redescubriendo los antiguos, la fabricación de precisión, la metalurgia avanzada, las técnicas constructivas sofisticadas, todas aparecen en fragmentos antes de 1816. Después de 1816, reaparecen lentamente, como si se estuvieran reconstruyendo pieza a pieza. Eso no es progreso. Eso es recuperación. Y si fue recuperación, ¿qué se perdió? ¿Qué conocimiento existía antes de la ruptura que tardó generaciones en reconstruirse? ¿Qué capacidades tenía el mundo anterior a 1816 que solo recuperamos tras décadas de esfuerzo? La evidencia arquitectónica ofrece pistas. Ingeniería acústica en edificios supuestamente construidos antes de que existiera la ciencia necesaria. Alineaciones astronómicas precisas en estructuras atribuidas a trabajadores coloniales, supuestamente analfabetos. Sistemas de carga que superan con creces los requisitos funcionales, sugiriendo conocimiento de fuerzas que no se formalizaron hasta mucho después. No eran personas primitivas acertando por casualidad. Eran estructuras construidas por personas que comprendían principios que se nos dice que no podían conocer. Y entonces ocurrió 1816, sea lo que fuera.
cualquiera que haya sido la causa real, y ese conocimiento se fracturó, se dispersó, quedó preservado en restos físicos, pero se perdió en su aplicación práctica, y los trenes de huérfanos sugieren algo aún más oscuro: la eliminación sistemática de testigos, la reubicación de supervivientes, el borrado de la memoria mediante el desplazamiento y el control institucional. No puedo probar de forma definitiva qué causó el año sin verano. No puedo probar que un intercambio nuclear destruyera una civilización anterior. No puedo probar la hipótesis tartaria, pero sí puedo mostrar la evidencia. Puedo señalar los patrones. Puedo hacer las preguntas que la historia oficial se niega a formular. Y cuanto más investigaba, menos sólida se volvía la explicación volcánica. No porque los volcanes no puedan afectar al clima, porque pueden hacerlo, sino porque la respuesta al evento de 1816 va mucho más allá de lo que un simple invierno volcánico exigiría. Lo que vemos no es solo una reacción a una crisis climática. Vemos gestión, vemos control, vemos reorganización a gran escala. Sugiere algo mayor, algo que necesitaba ser administrado con extremo cuidado, algo que no podía dejarse al azar, algo que debía mantenerse bajo control, no solo a nivel físico, sino también narrativo, algo que tenía que ser explicado de otra manera para que pudiera ser aceptado. La evidencia apunta a un acontecimiento mucho más grande de lo que nos han contado. Y quizá esa sea la revelación más inquietante de todas. No es tanto qué ocurrió, ni siquiera cuándo ocurrió, ni siquiera cómo ocurrió. Es el hecho de que pudo ocultarse de forma tan completa durante tanto tiempo, cubierto por una explicación lo suficientemente simple, lo suficientemente lógica, lo suficientemente plausible. Una historia diseñada no para convencer a los expertos, sino para que la mayoría de las personas nunca sintiera la necesidad de cuestionarla. Porque cuando una explicación parece razonable, la curiosidad desaparece. Y cuando la curiosidad desaparece, la verdad puede permanecer oculta indefinidamente. El año sin verano, un invierno volcánico, un desastre natural. La pregunta ya no es si ocurrió algo más allá de la narrativa oficial. La evidencia hace que eso sea casi inevitable. La verdadera pregunta es: ¿qué seguimos sin saber sobre el mundo anterior a 1816? ¿Qué conocimientos desaparecieron? ¿Qué estructuras se perdieron? ¿Qué historia fue reescrita? Y, sobre todo, ¿qué fue exactamente lo que terminó cuando ese mundo llegó a su fin? Si este análisis te hizo pensar, no te quedes aquí. Suscríbete, deja tu comentario y revisa las fuentes por tu cuenta, porque cuanto más investigas, más claro se vuelve algo inquietante. La historia que conocemos podría no ser toda la historia.